patología. Sí, la nefropatía diabética, como lo comentó su compañera, puso la clasificación de Bolzenen, ¿sí? Siendo la principal característica para poder establecerla la presencia de microalbuminuria. ¿Sí? Entonces, esta microalbuminuria prácticamente va a estar condicionada porque se van a alterar aquellos que son los mediadores, ¿sí?, del filtrado glomerular. Principalmente los mediadores del filtrado glomerular van a condicionar una vasodilatación de la arteriola aferente, ¿sí? Llámese prácticamente óxido nítrico, ¿sí?, y algunas prostaglandinas que van a condicionar que exista esa vasodilatación. Al abrir la arteriola aferente va a incrementar el flujo plasmático e incrementando la presión hidrostática a nivel glomerular. Al ocurrir esto, lo que vamos a tener es un incremento en el filtrado glomerular y en base a esto podemos obtener un incremento en la reabsorción. Prácticamente aquí lo que va a ocurrir es que la arteriola eferente, sí, es la que se va a mantener cerrada y al estar cerrada, sí, va a condicionar que aumente más esa presión hidrostática. ¿Sí? Más adelante, si continúan todos los cambios, principalmente el descontrol de la glucosa, la arteriola eferente va a permanecer mucho más contraída y va a incrementar la presión ahora oncótica a nivel del glomérulo. ¿Por qué? Porque va a haber mayor permanencia de las proteínas y al existir ese fenómeno, ¿sí?, donde exista mayor número de proteínas a través del plasma, va a disminuir ahora lo que es el filtrado glomerular, condicionando así que disminuya, ¿sí?, lo que es la tasa de filtración y empezando a tener los cambios propios de una enfermedad renal crónica. Entonces, prácticamente, ¿cómo podemos evitar que esa arteriola eferente empiece a cerrar? Pues identificando la presencia de proteinuria e iniciando prácticamente en el estadio 1, en el estadio 2, ¿sí?, el uso de un inhibidor de la ECA o prácticamente un ARA2. Estos medicamentos lo que van a hacer es evitar que la arteriola eferente se cierre. ¿Cómo? Pues prácticamente van a inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Prácticamente el eferente se va a cerrar porque va a tener acción de la angiotensina principalmente. Y obviamente al inhibir la aldosterona voy a inhibir prácticamente la reabsorción. Entonces, prácticamente lo que es la nefropatía diabética se va a dar principalmente, como lo dijo la compañera, el descontrol metabólico. Por eso, el paciente debe estar en francas metas de control, ¿sí? Y siempre el control de un diabético es glucosa, hemoglobina glucosilada cada 3 meses y la solicitud de un examen general de orina al menos una vez por año para determinar si existe o no la presencia de microalbuminuria, ¿sí? Entonces, prácticamente si nosotros logramos romper todo lo que es la cadena de la historia natural de la enfermedad del paciente con nefropatía diabética, vamos a romper, ¿sí?, el hecho de que esos pacientes terminen en sustitución de la función, es decir, en hemodiálisis, en diálisis o en trasplante renal. Entonces, aquí principalmente juega un papel importante lo que se llaman autacoides, todos aquellos medicamentos, todos ustedes que van a condicionar una vasodilatación de la arteriola aferente. ¿Sí? Adelante, con el pie diabético. Pie diabético. Y bueno, uno de los problemas secundarios más graves, dado el efecto de la calidad de vida de los diabéticos, no va a ser la aparición de úlceras en los pies. Y de estos pacientes, como consecuencia del efecto sostenido en el tiempo de 2 entidades clínicas, que va a ser la neuropatía periférica y la insuficiencia vascular, que van a ser, las que tengo aquí marcadas, que vamos a hablar ahorita más ratito. Y en concreto, la entidad conocida como pie diabético va a ser el resultado del efecto combinado de la angiopatía, la neuropatía y el mayor riesgo de infecciones junto con el efecto de las presiones intrínsecas y extrínsecas secundarias a malformaciones óseas en los pies. Según la edad, el género y el lugar de origen de las cifras de prevalencia de pie diabético van a oscilar entre el 2.5 y el 5.6%. La incidencia de ulceraciones en el pie de estos pacientes puede alcanzar el 15% de los pacientes aquejados de pie diabético, hasta el 85% de quienes sufren estas amputaciones secundarias a pie diabético han aparecido con anterioridad a la aparición de úlcera diabética. También debemos tener en cuenta que las probabilidades de que un paciente diabético sufra amputación en miembros inferiores van a ser muy elevadas.
Y bueno, las estimaciones de amputaciones sufridas en estos pacientes hablan de un 5% para los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y el 7% en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en los primeros 30 años diagnosticados con esta patología. Bueno, vamos a definir como pie diabético como el conjunto de síndromes en los que la existencia de la neuropatía, la isquemia e infección van a provocar alteraciones tisulares o úlceras secundarias a microtraumatismos. Y estos van a ocasionar una importante morbilidad que pueden devenir en amputaciones. En tanto la prevalencia y la incidencia, la prevalencia de pie diabético está situada entre el 8 y el 13% de los pacientes con diabetes mellitus. Esta entidad clínica afecta mayormente a la población diabética entre los 45 y los 65 años. El riesgo de amputaciones para los pacientes diabéticos es hasta 15 veces mayor que en los pacientes no diabéticos, y la incidencia de amputaciones en pacientes diabéticos se va a situar entre el 2.5 a 6 sobre 1000 pacientes al año. En tanto que la etiología, vamos a distinguir estos cuatro factores. Primero va a ser los factores predisponentes, y estos van a ser factores que son aquellos que en un enfermo diabético van a ocasionar un riesgo de sufrir lesión. En los factores desencadenantes o precipitantes son factores que hacen debutar a la lesión. En los factores agravantes o perpetuantes, son factores que en un pie diabético establecido van a facilitar la aparición de complicaciones y retrasar la cicatrización. Y en factores predisponentes, la etapa inicial del pie diabético comienza por la combinación de atrofia progresiva en musculatura más la sequedad en la piel asociada con isquemia en diferente grado. En esta situación, cualquier tipo de traumatismo dará lugar a una úlcera. Como vemos aquí, principalmente para lo de pie diabético, son las úlceras. Ok, de forma habitual, en el desarrollo de lesiones en los pacientes diabéticos, el primer síntoma objetivable es la disminución de la sensibilidad. En las etapas iniciales, la primera afectación se produce en la sensibilidad profunda y, más adelante en la sensibilidad táctil superficial, dolorosa y térmica. Y la combinación de estos elementos van a ocasionar acortamiento de los tendones, alterando la distribución de carga que soporta el pie. A nivel osteoarticular, suelen apreciarse con cierta frecuencia la aparición de dedos de garra, como tenemos aquí en la imagen, o el martillo, además de engrosamiento de la piel del pie que provoca la restricción de la movilidad articular. Y no podemos olvidar que las arterias de gran y mediano calibre pueden afectarse por isquemia, de forma que se calcifican y se altera la presión arterial a nivel de estas arterias tibiales. Ok, vamos a tener los factores precipitantes o desencadenantes que de forma habitual se va a producir un traumatismo mecánico, y esto va a ocasionar soluciones de continuidad en la piel, la aparición de la úlcera o de necrosis del tejido. Y en cualquier caso, su aparición va a depender de tres casos que tengo aquí, que van a ser la respuesta de sensitiva o umbral de dolor. También va a depender del tipo de foco aplicado, magnitud y duración del mismo, y también de la capacidad de los tejidos para resistir la fuente de agresión externa. Y los factores encadenantes pueden ser de tipo extrínseco o intrínseco. Y ahorita primero vamos a ver los extrínsecos. Para los extrínsecos, está marcado. Perdón, ¿ya se escucha? Es que creo que se apagó mi micrófono. Ya te escuchas. ¿Ya? Perdón. Adelante, doctor, adelante. Ok, para los extrínsecos, va a primero ser de tipo traumático, y se va a dividir en tres, como tenemos aquí. Va a dividirse en mecánico, térmico y químico. Y vamos a empezar con el mecánico, y el mecánico se va a producir a causa de calzados mal ajustados y aparece como el factor precipitante más importante, llegando a ocasionar hasta el 50% de nuevos casos de todos los tipos de úlcera. Y el térmico generalmente se produce al introducir el pie en bolsas de agua caliente, dejar los pies cerca de una fuente de calor como es la estufa o el radiador. No sé por qué puedas tener el pie en una estufa. Y andar descalzo por la arena caliente, o de no proteger los pies adecuadamente a temperaturas bajas. Y el químico suele producirse por el uso inadecuado de agentes queratolíticos, cuyo máximo exponente es el ácido salicílico. Ahora vamos a ver los intrínsecos, y
Bueno, este va a ser cualquier deformidad del pie, como ya lo hemos mencionado, los dedos de martillo y engarra que vimos en la imagen anterior, también el iux valgus, la artropatía de Charcot o cualquier limitación de la movilidad articular. Y bueno, estos agentes condicionan un aumento de la presión plantar máxima en la zona, ocasionando la formación de callosidades que pueden devenir como lesiones preulcerosas. En los factores agravantes, vamos a tener las úlceras neuropáticas, que esas van a soler infectarse por microorganismos de diversa índole y en su mayoría de naturaleza saprófita, como los van a ser los estafilococos, los estreptococos, entre otros. Y también pueden hallarse, si las úlceras son lo suficientemente profundas, los organismos aerobios y anaerobios como la E. coli y la Clostridium perfringens. Bueno, y tales microorganismos pueden llegar a invadir los tejidos profundos, ocasionando cuadros como celulitis y también como la artritis séptica. En tanto que los factores de riesgo más comunes en el pie diabético vamos a encontrar la enfermedad vascular periférica establecida, la neuropatía diabética, la neuropatía periférica, deformidades en el pie, presión plantar elevada, las callosidades, historia de úlceras previas, amputación previa y también el tabaquismo. También vamos a encontrar edad avanzada o tiempo de evolución de enfermedad superior a 10 años, la movilidad articular disminuida, el mal control metabólico, el calzado no adecuado, la higiene deficiencia de pies, el nivel socioeconómico bajo, el alcoholismo y el aislamiento social. Bueno, las personas que presentan uno o más factores de riesgo que estos tienen que ser controladas cada 6 meses. En las manifestaciones clínicas, vamos a tener a las úlceras, el pie artropático o artropatía de Charcot, la necrosis digital, celulitis y linfagitis, la infección necrotizante de tejidos blandos y la osteomielitis. Bueno, vamos a ver la clasificación de úlceras diabéticas. Van a existir diversos tipos y grados de úlcera diabética según la afectación del pie. Y de forma habitual, las úlceras van a estar localizadas en la planta del pie y rara vez en el dorso. En el dorso, como vimos en las imágenes pasadas, que estaban más en la planta del pie. Las clasificaciones más usadas van a ser la escala de Wegner. Como podemos ver aquí, la escala de Wegner va a ir de grado 0 al grado 5. En tanto el grado 0, en la lesión no va a haber ninguna lesión, pero va a ser un pie de riesgo, con las características que va a tener callos gruesos, cabezas metatarsianas prominentes, dedos en garra y deformidades óseas. En el grado 1 van a ser úlceras superficiales con características de una destrucción total del pie, del espesor del pie. En el grado 2 van a ser unas úlceras profundas que van a penetrar la piel, van a tener grasa, ligamentos, pero sin afectar el hueso, pero va a estar infectada también. En el grado 3 van a ser unas úlceras profundas más absceso, con la característica de ser extensas, profundas, secreción y mal olor. En el grado 4 vamos a tener una gangrena limitada con necrosis de parte del pie. Y en el grado 5 vamos a tener gangrena extensa que va a afectar todo el pie principalmente y van a tener efectos sistémicos. Acá les traigo también otro esquemita donde podemos ver el grado 0 sin misión desde la úlcera, una úlcera más profunda, los abscesos con gangrena en partes del pie y luego después todo el pie diabético que va a ser ya el Wegner 5. En tanto que las pruebas diagnósticas van a ser disponibles en el manejo del pie diabético, van a ser las siguientes. El diapasón graduado de Rydell-Schiffer, el biotensinómetro, el uso de monofilamento de Siemens-Weiner, la ecografía Doppler, la sensibilidad de la temperatura, la exploración de la presencia de alodina, la exploración de la presencia de hiperalgesia, exploración de la función motora y la exploración de la piel. Y bueno, es muy importante la exploración de la piel, ya que eso nos va a indicar la presencia de úlceras. Y bueno, en pacientes diabéticos la piel permanecerá atrófica y sin vello. Las uñas serán frágiles, quebradizas y propensas a hematomas subunguales. Y bueno, como consecuencia de la glucosación de estos tejidos de la piel, se va a endurecer y va a perder propiedades como de forma progresiva y bueno, va a ser proclive a causa de, a endurecerse y a engrosar, sobre todo la capa córnea, con la siguiente propensión a padecer hiperkeratosis y elomas en zonas de depresión, llegando a generar
pues las úlceras. Y bueno, en tanto las complicaciones del pie diabético van a ser la infección, la isquemia y el dolor neuropático. Bueno, en la infección, la infección es una úlcera en pie diabético, va a ser difícil verla, ya que los signos clásicos como de infección como los conocemos, que es el rubor, el calor, el tumor y el dolor, bueno, se van a encontrar atenuados en la mayoría de las ocasiones, por lo que la práctica habitual será observar la existencia de celulitis en la zona, el olor típico que conocemos, el olor desagradable y exudado purulento. También es preciso observar la crepitación de bordes y bueno, según el grado de infección, el paciente puede presentar en su analítica la leucocitosis, la anemia, aumento de la velocidad de eritrocementación globular, alteraciones hidroeléctricas y descompensaciones metabólicas como la hiperglicemia. Además, son frecuentes la hipertermia y la emesis. Y bueno, los signos de isquemia que vamos a encontrar en la piel va a ser la piel brillante, el lecho necrótico, el olor, incluso en reposo y sin presión sobre ella, el eritema periférico y localización habitual en las zonas acras, que son los dedos o los maleolares. Bueno, tanto el dolor neuropático se va a denominar neuropatía diabética a los signos y síntomas producidos por la afectación de los nervios periféricos a consecuencia de la diabetes. La neuropatía diabética se clasifica en diferentes síndromes según su distribución y la afectación neurológica. Bueno, en tanto los criterios de hospitalización, ¿cuándo va a ser necesario ingresar al paciente en una unidad clínica de pie diabético? Pues va a ser necesario en infecciones de alto riesgo que aumentan la integridad de la extremidad, la infección del paciente con circulación precaria en peligro de gangrena, la gran tumefacción y edema de los pies, la celulitis ascendente, la afectación de los espacios profundos del pie, la osteomielitis, también con complicaciones del estado general como la sepsis, la deshidratación y la insuficiencia renal, la descompensación diabética, la falta de respuesta de tratamiento correcto en 4 o 5 días, paciente no colaborador o no autosuficiente y la imposibilidad de asistencia domiciliaria adecuada. Bueno, vamos a ver los tipos de curas según la escala Wellner. En el Wellner grado 0, lo que tenemos que utilizar va a ser el lavado correcto con jabón neutro, aclarado abundante y secado excesivo. Recordemos que aquí pues nada más hay como tal, es un pie que puede producir úlceras, pero como tal no tiene ninguna sintomatología. También va a ser el uso de cremas de urea o de lanolina. Vamos a utilizar piedra Pómex para eliminar durezas y también la retirada de callos tiene que ser por podólogos y uso de prótesis de silicona, plantillas para las deformidades óseas. También uña encarnada, hay que limar las uñas y no cortarlas. Usar zapatos que no compriman los dedos. Como vimos también el calzado también puede llegar a ser principalmente uno de los factores por los cuales produce úlceras. También aplicar antibióticos tópicos. Y si existe micosis pie, como lo conocemos como pie de atleta, tenemos que lavar la lesión con solución salina del 0.9%, secado y aplicar antimicóticos tópicos. Y también evitar la humedad del pie. En el Wagner 1, primero tenemos que tener el reposo absoluto del pie afectado durante 3 a 4 semanas, un lavado abundante de la lesión con solución salina al 9%, al 0.9%, el desvidamiento de las tectenas, que son las ampollas, y las hubiese, y no usar antisépticos locales como concentrados, y tampoco aquellos que coloreen la piel. Va a haber curas cada 24 a 48 horas, y la piel periulceral habrá que mantenerla hidratada mediante ácidos grasos e hiperoxigenados. En el caso del Wagner tipo 2, tenemos que tener un reposo absoluto del pie afectado, la vigilancia exhaustiva en la aparición de signos locales de infección como la celulitis, exudado purulento o mal olor. Tenemos que limpiar la zona con solución salina, como también los otros Wagner. La exploración interna de la úlcera valorando la neuralización con un estilete. También el desvidamiento quirúrgico cortante de encéfalos y del tejido necrótico, y en aquellos que no salgan se usarán productos como enzimas proteolíticos o hidrógenos. También vamos a tener las curas cada 24 a 48 horas, y bueno, el tratamiento antibiótico según el antibiograma. Y ante signos de infección estaría indicado el uso de sulfadiazina, argénica y los apósitos del plato. Y en lesiones muy exudativas usaríamos los apósitos. Bueno, en el Wagner grado 3
Vamos a hacer el desflegamiento quirúrgico en las zonas donde haya celulitis, abscesos, osteomielitis o signos de sepsis. Y también vamos a tener el tratamiento con antibióticos. Ahora después, bueno, ahorita les voy a enseñar unas diapositivas donde, según también el Wegner y el 2 grados, vamos a utilizar ciertos antibióticos. En el Wegner grado 4, para la gangrena en los dedos del pie, el paciente debe estar hospitalizado para estudiar su circulación periférica y valorar tratamiento quirúrgico por parte del servicio de cirugía vascular, para usar técnicas intervencionistas como el bypass, la angioplastía, la amputación, entre otros. Y en el Wegner 5, pues sí va a ser necesario ser hospitalizado para la amputación. Bueno, en tanto el tratamiento para lesiones del Wegner 1 y el Wegner 2, vamos a emplear la amoxicilina con ácido clavulánico a 835 por 125 miligramos cada 8 horas, o 1000 miligramos a 6.2 miligramos, 2 comprimidos juntos cada 12 horas. También podemos utilizar el levofloxacino, 500 miligramos de 12 a 24 horas, el moxifloxacino, 400 miligramos cada 24 horas, o la clindamicina de 150 a 450 miligramos cada 6 horas. Para lesiones Wegner 3 o superiores, vamos a usar la piperaciclina con tazobactam. Va a ser de 4 a 0.5 gramos cada 6 a 8 horas, o también la ceftriaxona, 1 gramo vía intravenosa cada 24 horas, más metronidazol, 500 miligramos vía intravenosa también, de 6 a 8 horas, o vancomicina, 1 gramo vía intravenosa cada 12 horas. También vamos a utilizar el ertapenem, 1 gramo vía intravenosa cada 20